Bien, hermanos, feliz sábado con todos. Buenos días. Realmente este himno no lo conocía, muy preciso, ¿no? Para invocar la presencia de nuestro Dios. Vamos también a hacer una oración pequeñita para que Dios nos acompañe en estos momentos. Amado Padre Celestial, estamos invocando nuevamente tu presencia porque queremos que tú nos hables de principio a fin y que podamos ser transformados por tu poder. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con un tema muy importante que se titula velad. ¿Qué significa velad? Significa estar despierto, atento, apercibido. Es lo contrario a estar dormido, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces en el preciso momento que uno tiene que estar despierto, nos hemos dormido, ¿no? A mí me pasó una vez que tenía que ir a un lugar desconocido, era la primera vez que tenía que ir ahí a Los Olivos, a la casa de una hermana, y tenía sueño, ¿no? Pero yo estaba durante el viaje diciéndome a mí misma, no me voy a quedar dormida, ¿no? Y despertándome a mí misma porque por ratos un poquito cabeceaba porque el viaje era largo, pero estaba diciéndome, no, tengo que estar despierta porque como no conozco, me puedo pasar y ¿qué hago en un lugar que no conozco absolutamente? Y sucedió que me quedé dormida, ¿no? Efectivamente me quedé dormida y cuando desperté, wow, era obviamente un lugar totalmente desconocido, bajé inmediatamente, bueno, ya bajando me pude ubicar un poquito, estaba asustada obviamente porque también era una zona un poquito peligrosa, pero cuán importante por eso es estar despierto, sobre todo en un momento como ese. Y ahora nosotros también estamos viviendo un momento especial. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y la Biblia nos dice continuamente que estemos velando, que estemos despiertos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Eso lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 5, del 3 al 6, dice lo siguiente: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿no? Dice que hay un grupo de personas que los eventos, la segunda venida de Cristo les toma por sorpresa, pero dice que no a nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no a nosotros? Porque nosotros no estamos en tinieblas. ¿Y por qué no estamos en tinieblas? Porque tenemos la palabra de Dios, ¿no? Ahí, ¿cuáles son los libros que nos dan luz? Daniel, Apocalipsis y entre otros libros y pasajes nos dan mucha luz de los eventos que van a acontecer y por tanto nosotros debemos estar atentos a esas señales. Se están cumpliendo las señales, tenemos que estar nosotros atentos con las noticias, atentos con los acontecimientos y ver, sí, efectivamente ya estamos cerca. ¿Y para qué tenemos que estar atentos y apercibidos? Para preparar nuestra vida, ¿no? Cuando creemos a veces que falta mucho, no preparamos nuestra vida, ¿no? Como los niños cuando saben que papá y mamá ya van a llegar a determinada hora, ahí recién se acuerdan, ¿qué dijo papá? ¿Qué dijo mamá? Me acuerdo, ¿no? Porque con mis hermanas también, ¿no? ¿No? ¿Qué dijo mamá? Teníamos que arreglar, teníamos que ordenar, teníamos que cocinar. Entonces, cuando ya está faltando un poquito para que llegue, ahí recién hacíamos las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros estar despiertos a los eventos para preparar nuestra vida. Vamos a continuar. Continuamos con el siguiente. Muy bien. Hay una primera señal. Vamos a ver en esta mañana dos señales básicas. Una primera señal es en cuanto a la crisis climática, que no es ninguna novedad.
Todos los días creo que estamos viendo noticias con respecto a este tema y mucha gente de repente nos pregunta, como cristianos que somos, ¿no? ¿Y esto de la crisis climática está en la Biblia? Por supuesto que está en la Biblia, ¿no? Lo encontramos ahí en Mateo 24:7, que nos dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por diferentes lugares. Habla de 4 señales y la última nos habla de señales en la naturaleza, ¿no? Terremotos. Pero en general son las señales que estamos viendo: inundaciones, huracanes, terremotos, todo lo que ahorita está aconteciendo al día a día. Ahora vamos a ver algo muy importante en el espíritu de profecía a continuación, en el siguiente. El espíritu de profecía nos dice que esto es una señal clara y que además va a ir en aumento, tanto en frecuencia como en intensidad, ¿no? Así que si por ahí nosotros hemos pensado, bueno, ya va a pasar, ya se va a calmar, bueno, no es así. Al contrario, va a ser más frecuente y va a ser más intenso estos desastres que ahorita estamos observando, ¿no? Como dice acá, Satanás ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas, ¿no? Entonces, estamos, yo diría, más bien en un inicio de lo que se viene, ¿no? Todo esto va a ser cada vez más desastroso. Continuamos. Ahora, ya sabemos que desde el 2015, Satanás es muy astuto, ¿no? Y sabemos por la palabra de Dios que habrá una ley dominical. Y Satanás ha colocado en este tema climático como solución guardar el domingo, ¿no? Esto fue el 2015. El Papa Francisco escribió un documento donde escribió muchas soluciones para el clima y entre ellas guardar el domingo. ¿Por qué guardar el domingo? Porque es un día de descanso, de reposo, de no hacer actividades, y entonces cuando no hacemos actividades no emitimos mucho CO2 y entonces el calentamiento global baja y por lo tanto el clima se ve más bonito, como lo hemos experimentado en la pandemia cuando estábamos también en reposo en casa, ¿no? El clima estaba más despejado. Entonces, en base a eso, aquí una astucia buena en realidad de Satanás de vincular los dos eventos, ¿no? Hay que guardar el domingo por el tema climático. Continuamos. Ahora, ¿será que esta propuesta se quedó en el aire y nadie le ha hecho caso? No, realmente esta propuesta se está llevando a cabo y sí, muchas iglesias le han hecho caso, muchas religiones le han hecho caso. En 2021, 31 denominaciones cristianas en Irlanda y Gran Bretaña guardaron su domingo por el tema del clima, ¿no? Ahora, en Estados Unidos también desde el año pasado se ha motivado a que cada católico, cada miembro de iglesia guarde su domingo para contrarrestar el clima. Y lo último, en este año se ha sacado un documental. Hay una productora de Estados Unidos, ustedes saben que en Estados Unidos siempre hay mucho el tema de producir películas, documentales. Hay un documental donde hablan diferentes pastores, rabinos, líderes religiosos, motivando y promocionando a guardar el domingo por el clima y también por temas de salud física y emocional, ¿no? También aquí lo que se promociona es que en realidad el día no es importante. Entonces ahí vemos todas las religiones, ya no solamente el tema cristiano, todas las religiones con un solo propósito de guardar el domingo por el tema climático. ¿Continuamos?
Ahora, en el espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos, encontramos algo muy importante, ¿no? Este tema del vínculo entre el clima y el domingo no es solamente un invento del Papa, sino efectivamente ya el espíritu de profecía nos habla aquí en el conflicto de los siglos que está estrechamente vinculado, ¿no? Y este vínculo, vamos a ver por qué está tan vinculado a estos dos temas. Dice ahí, Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Ahí está el vínculo, ¿no? ¿Qué va a pasar? La gente cada vez más está estresada, deprimida, angustiada, porque la crisis se hace cada vez más frecuente, más intensa. ¿Y qué va a llegar a pasar? Esto es un castigo de Dios. Estos son castigos divinos. ¿Y por qué Dios nos estará castigando? Porque así pensamos, ¿no? Cuando algo nos va mal, debe ser que Dios nos está castigando por algo, ¿no? Entonces ellos van a interpretar, estos son castigos de Dios. ¿Por qué? Porque no se está guardando el domingo, ¿no? Hay un grupo que no lo está guardando. ¿Qué grupo no lo está guardando? Ese grupo no lo está guardando cuando ya el Papa Francisco y todas las religiones han aceptado, como ya hemos estado viendo, guardar. Pero hay un grupo rebelde que se resiste a guardarlo y no está colaborando con la solución al clima. Y es por eso que Dios está molesto y están cayendo sus juicios cada vez más desastrosos aquí en la tierra, ¿no? Y eso también dice en Conflicto de los Siglos, página 648. Luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios, ese grupo, ¿no? Son los que sirven a Dios los que causan estos males. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado, o sea, nosotros más bien somos el grupo pecador, ¿no? Que este pecado ha traído las calamidades y que por esa razón están sucediendo las calamidades, que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Y ahí está el vínculo clave, ¿no? Estas calamidades no van a cesar, no van a terminar, si no imponemos el domingo por ley, por obligación, ¿no? Estas personas están rebeldes, pero vamos a imponer por ley el guardar el domingo. ¿Para qué? Para que calme estas calamidades que ahorita estamos viviendo, ¿no? Entonces ahí está, tenemos que estar muy atentos a esta señal porque directamente nos lleva a la imposición del domingo, ¿sí? Muy bien, esta es una primera señal a la que hay que estar muy atentos. Continuamos. Vamos a una segunda señal, que es que tenemos que también estar atentos a la unión de la Iglesia y el Estado, o de la Iglesia y el gobierno, o de la Iglesia y la política, ¿no? Esa es una segunda señal que la encontramos en Apocalipsis 13:14, que dice lo siguiente: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahí, esa frasecita, que le hagan imagen a la bestia, ahí nos está hablando acerca de que Estados Unidos se convertirá en lo que fue algún día Roma. ¿Y qué pasó en Roma en su momento, cuando Roma gobernó esta tierra 16 siglos? El Estado y la Iglesia andaban juntos. Y no solamente que andaban juntos, sino que la Iglesia tenía dominio sobre el gobierno, dominio sobre el Estado, ¿no? Y si alguno de ustedes han visto, por ejemplo, la película de Juan Hus, se dan cuenta que el rey no quería ejecutar a Juan Hus, le tenía cierto aprecio, cierta simpatía, pero como la Iglesia domina el Estado, de igual manera Hus fue ejecutado, porque ¿quién mandaba? La Iglesia, ¿no? Entonces,
aquí la frasecita que hagan imagen a la bestia quiere decir que lo mismo que sucedió en Roma, donde la iglesia tenía el dominio y el control sobre el gobierno, lo mismo va a suceder en Estados Unidos, ¿no? La iglesia tendrá dominio, control sobre el gobierno. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, ahí está la explicación que hemos estado hablando, y esto se encuentra en Eventos de los Últimos Días, ¿no? Dice, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. O sea, que el gobierno dominado por la Iglesia va a servir para que cumpla los fines ¿de quién? De la Iglesia, ¿no? Entonces, esto va a volver a suceder, pero ahora en Estados Unidos. Ahora, vamos a ver algunas noticias si es que eso está lejos de cumplirse o está cercano o ya se está dando. Vamos ahí a ver a continuación algunas noticias. Siguiente. Muy bien. Antes de ver algunas noticias, en Estados Unidos hay un movimiento que se llama nacionalismo cristiano, ¿no? ¿Qué significa nacionalismo cristiano? Son un grupo de cristianos que en realidad en Estados Unidos son la gran mayoría, porque Estados Unidos son casi todos cristianos allí en su gran mayoría. Como aquí, digamos, ¿no? En Perú la mayoría es católico, allá es lo contrario, ¿no? La mayoría es protestante cristiano. Ahora, ¿qué pasa? Este grupo de cristianos tienen un objetivo: unir la iglesia con el Estado. ¿Para qué? Para que entonces la iglesia junto con el Estado puedan calmar los males que ahorita están existiendo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay mucho crimen, hay tiroteos en las escuelas, está toda esta agenda LGTB, y la gente cristiana se siente atacada, se siente preocupada de cómo se puede resolver todos estos males, y entonces en solución a ello dicen: la iglesia debe tener el control, la iglesia debe dominar al Estado, y es la única forma de que pueda imponerse por ley valores cristianos. O sea, imponerse por ley valores cristianos, y es la única manera entonces que solucionaríamos tanta violencia, tanto crimen, tanto tema LGTB. Es la única forma, ¿no? Es la manera que ellos piensan. ¿Y de dónde han sacado esa idea? Es una doctrina que ellos tienen y que yo la conozco bastante bien porque yo he estado en una iglesia evangélica, ¿no? Entonces, todas las iglesias evangélicas vamos a decir, de tipo carismático, tenemos, digo porque me identifico en aquella vez, se tiene esta doctrina que se llama reino ahora, ¿no? ¿Qué significa el reino ahora? Yo también lo creí en su momento, que nosotros los cristianos tenemos el deber, la obligación, ¿sí?, de poder conquistar nuestro país para Cristo, ¿no? Yo muchas veces repetía, el Perú es para Cristo, pero ¿cómo vamos a conquistar nuestro país para Cristo? Estando nosotros en poder, en lugares altos de gobierno, ¿no? Por ejemplo, en mi iglesia, que era Agua Viva, muchos de nuestros pastores eran congresistas, ¿no? Ahí estaba Mirta Hornung, Juan González y entre otros, ¿no? Que eran congresistas, y ese era el objetivo también de cada uno de los miembros, ¿no? Tener posiciones de cargo de alto rango para nosotros estar en el gobierno. ¿Para qué? Para imponer por ley valores cristianos, o sea, imponer. Ya no es una sugerencia, ¿no?, sino imponer por ley los valores cristianos. ¿Para qué? Para que el Perú, pues obviamente, deje atrás ya la delincuencia, el crimen y entre tantos males que vivimos en la sociedad, ¿no? Entonces, esa es una doctrina, ¿no? Una doctrina totalmente errada, porque en la Biblia, ¿qué dijo Jesús? A Jesús también querían hacerlo líder, ¿no? Es más, los fariseos de ese tiempo, los líderes de la iglesia de ese tiempo, pensaban que el Salvador tenía que venir precisamente a gobernar, a ser un rey, ¿no? Y a Jesús querían también hacerlo líder y que él pueda ser el caudillo de la revolución, pero Jesús dijo:
mi reino no es de este mundo. Ese no es mi objetivo, ese no es mi propósito. Yo estoy aquí para salvar a las personas, ¿no? Entonces, ahí hay una tremenda doctrina equivocada, pero que muchos cristianos en Estados Unidos lo creen y lo llevan a cabo. Vamos a ver a continuación algunas frases, siguiente, de algunos congresistas, alcaldes, cómo ellos piensan. Por ejemplo, el senador Scott declaró: el gobierno debería doblar rodilla ante la iglesia, ¿no? Es su manera de pensar. Como estamos viendo, ¿por qué piensan así? Ya hemos visto por qué piensan así, ¿no? El gobierno debería doblar rodilla ante la iglesia. Pasamos al siguiente. El alcalde de New York dice, no me hablen de separación de iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque él dice que más bien deben estar juntos, ¿no? Así que no me hablen de separación de iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el cuerpo y la iglesia es su corazón. Sacas el corazón del cuerpo, el cuerpo muere, ¿no? Esas son sus palabras. Vamos a la siguiente. También la congresista Lauren Boebert condenó la separación de la iglesia y el Estado como basura. O sea, que para ella, que la iglesia y el Estado estén separados es basura, ¿no? Y agregó, se supone que la iglesia debe dirigir al gobierno, ¿no? Todos piensan igual, si se dan cuenta, todos tienen la misma idea de que la iglesia debe dirigir al gobierno. También en Florida, el gobernador DeSantis, en las escuelas hay un proyecto de alfabetización cívica y este proyecto consiste en decirle a los estudiantes que los fundadores de Estados Unidos no defendieron la separación de iglesia y Estado, lo cual es una mentira, es falso, porque al contrario, los fundadores de Estados Unidos tuvieron muy claro que la iglesia y el Estado estuvieran separados. Pero ahorita, ¿qué les están enseñando a los jóvenes? Lo contrario, ¿no? Continuamos. Continuamos, muy bien. Ahora algo más importante incluso que lo que hemos comentado hasta ahorita. Los tribunales, la Corte Suprema de Estados Unidos, y esto es una noticia, ¿no? Tal cual, copia y pega, ¿sí? Donde dice ahí el título, ¿no? Los tribunales están derribando la separación iglesia y Estado. Dice así: bajo la Corte Suprema de tendencia derechista, el muro entre la iglesia y el Estado se está desmoronando. Esto no lo he escrito yo, esto es lo que ha escrito ese periodista que ha hecho este artículo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos también hay un grupo de personas que están preocupados porque ven que en la Corte Suprema también se está derribando la separación de iglesia y Estado. Dice, la Corte ha otorgado victoria tras victoria a los peticionarios religiosos, ¿no? La Corte Suprema está compuesta por 9 jurados, 9 jueces, de los cuales 6 son católicos, ¿sí? Y vamos a ver a continuación también algo más. Siguiente. También hay un estudio que hizo el New York Times, donde también escribe acerca de esta preocupación. Dice que la Corte Suprema ha apoyado el 81.3% de los casos religiosos, dando obviamente como ganadores de la contienda siempre a la religión por encima de cualquier tema, ¿no? Y dice también que la Corte Suprema actual tiene la mayor cantidad de jueces a favor de la religión. Y es verdad, como ya les acabo de mencionar, ¿no? 6 de ellos son católicos y la Corte Suprema además se elige de por vida. O sea, estos jueces no es que se cambien a cada rato, es de por vida. Ahora, si ellos deciden renunciar, sí se acepta su renuncia, ¿sí? Continuamos. Esta jueza es actual jueza de la Corte Suprema, es católica, y ella dice lo siguiente: los jueces católicos están obligados a adherirse a las enseñanzas de su iglesia sobre asuntos morales. ¿Qué más nos dice? Dio un discurso de graduación. En ese discurso de graduación a muchos abogados
dijo lo siguiente: una carrera legal no es más que un medio para un fin, y ese fin es construir el reino de Dios, ¿no? O sea, que ellos tienen bien claro, como católicos, que su carrera solamente es un medio para cumplir, ¿qué? El construir el reino de Dios. ¿Y qué significa? Cuando uno escucha construir el reino de Dios, bueno, qué bonito suena, pero yo que he estado también, yo sé que esta frase, ¿qué significa para un evangélico? Que nosotros gobernemos e impongamos leyes. Eso significa para nosotros construir el reino de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que ella está diciendo a los abogados futuros egresados, ¿no? Continuamos. A ver ahí. Muy bien, continuamos. Muy bien, y esta noticia es última de hace un mes, ya muy reciente. La Corte Suprema votó por 9 votos unánimemente a favor de darle el domingo a un trabajador que se negó a trabajar en domingo y llevó su caso a la Corte Suprema, y los 9 votaron a favor de darle el domingo, ¿no? Lo cual es un precedente importante para lo que nosotros sabemos que ya se viene, ¿no? Ahora continuamos con el siguiente. Ahora, el 2020, de igual manera, un trabajador, pero en este caso adventista del séptimo día, pidió que le dieran pues su sábado, ¿no? Tuvo un tema ahí justamente con el sábado, pero por él no votaron, perdió el caso, ¿no? Entonces vemos también que la Corte Suprema tiene una tendencia clara a favor del domingo, porque el 2020 perdió el caso este adventista del séptimo día, ¿no? Y ya vemos que pues los jueces son 6 católicos, ¿no? Y tienen un objetivo muy claro, como ya estamos viendo, ¿verdad? Continuamos. Ahora, la gente en Estados Unidos está muy preocupada en cuanto al tema de la Corte Suprema, porque algo histórico pasó el año pasado, que todos ustedes saben también, ¿no? Se despenalizó el aborto. El aborto estaba penalizado ya años, pero los jueces, estos 9 jueces, de un momento para otro, cambiaron la Constitución y entonces el aborto ya es una práctica penalizada, condenada en Estados Unidos. ¿Es una buena noticia? Sí, es una buena noticia. Aquí lo peligroso es cómo de un momento para otro la historia puede cambiar simplemente por la decisión de la Corte Suprema, simplemente por la decisión de estos 9 jueces. Entonces, no nos puede sorprender que de repente de un momento para otro, ley dominical, ¿no? ¿Por qué? Por la Corte Suprema, así de sencillo, ¿no? Entonces, a veces uno ve este tema como muy lejano, como muy distante, pero como estamos viendo, hay avances y esto se puede dar en cualquier momento, ¿no? Ahí continuamos con el siguiente. Bueno, aquí justamente nos dice que muchas personas, obviamente ateas y obviamente que están a favor del aborto, han estado preocupadas de que cómo es posible que se cambie de la noche a la mañana la Constitución, y ellas, su preocupación es, ¿y ahora, en el futuro, qué ley pueden imponer? ¿Qué se puede quitar y cambiar de la Constitución como si nada? Ellos están preocupados por eso, ¿no? Y bueno, es una preocupación también que tendríamos nosotros también, ¿no? ¿Qué ley se puede imponer? Se puede imponer la ley dominical, como ya estamos viendo que es la tendencia y el objetivo que todos ellos tienen, como hemos estado viendo en cada noticia. Muy bien, continuamos. Muy bien. Llegamos a la parte más importante. Siempre digo que es bueno estar informados, pero lo mejor y el objetivo que Dios quiere para nosotros es estar transformados, ¿no? Porque finalmente podemos estar muy informados, pero si no permitimos que Dios cambie nuestro corazón, no estaremos preparados para esa segunda venida, ¿no? Vamos a leer Efesios 5, del 14 al 19, dice lo siguiente. Por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará
Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí hay 3 puntos que quisiera yo resaltar, ¿no? Es un claro llamado ¿a qué? A que estemos despiertos, a que estemos velando, a que estemos atentos y veamos que la profecía no está en cumplimiento futuro, sino que está cumpliéndose ante nuestros ojos, está en pleno cumplimiento. ¿Y esto qué? ¿Cuál es el llamado? Preparar nuestra vida, ¿no? Vamos al siguiente. ¿Y cómo vamos a preparar nuestra vida? Aprovechando bien el tiempo. Es una primera solución que nos da este texto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar bien el tiempo. Aquí he puesto yo 6 actividades que creo que la mayoría hacemos, ¿no? Tenemos un tiempo para nuestro encuentro personal con Dios, otro tiempo para nuestro servicio a Dios acá en la iglesia, de repente con los cargos que tenemos. Tenemos otro tiempo para compartir la palabra de Dios, otro tiempo obviamente para nuestro trabajo, para nuestros quehaceres, un tiempo para las redes sociales, otro tiempo para nuestras diversas actividades de ocio, ¿no? Salidas, ejercicios, etcétera. Ahora, en un creyente, en un cristiano, los 3 primeros deberían ser la mayor parte de nuestro tiempo. Los otros 3 también tienen que estar presentes porque son parte de la vida y es algo bueno, pero los 3 tendrían que estar en nuestra prioridad de tiempo, porque si no es así, estaríamos tan igual como no ser cristiano, ¿no? Porque una persona que no conoce a Cristo también se da un espacio para Dios, no crean, tienen su espacio para Dios, pero su espacio para Dios es muy pequeñito, ¿no? Su prioridad son los 3 últimos. Para las personas están en su trabajo, están en sus quehaceres, están en las redes, están en sus diversiones, y Dios lo tienen ahí a un ladito en un tiempito muy pequeño. Pero en un cristiano tiene que ser al contrario, ¿no? Tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. Y como hemos dicho muchas veces, nosotros tenemos que ser cristianos las 24 horas del día, ¿no? Ahí en alguna oportunidad les conté la historia de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre que estaba muy activo, como cada uno de nosotros, ¿no? Él era director de una escuela, era docente de la misma escuela, y ya se imaginarán que no tenía tiempo, ¿no? Andaba corriendo de aquí para allá, pero él en sus 24/7 estaba conectado con Dios y estaba compartiendo la palabra de Dios. ¿Cómo? En la escuela misma, cada mañana hacía un culto para todos los alumnos y ya estaba sembrando la semillita en cada una de esas vidas, ¿no? Que también hacía los sábados, hacía reunión tanto para los padres como para los niños, y ahí tenían los padres y los niños su culto, su encuentro con Dios. Entonces, por más que él estaba súper ocupado, sabía aprovechar bien su tiempo, ¿no? Tenía bien claro para él que tenía que estar despierto, aprovechando bien el tiempo. Es más, a mí me sorprende mi abuelo porque hasta en el mismo día ya de su muerte, días antes de su fallecimiento, nos encargó a nosotros: cuando me entierren, por favor, en la ceremonia, van a repartir estos folletos. Eran folletos obviamente de la iglesia con el mensaje del evangelio. Entonces realmente yo dije, wow, cómo esta persona en medio de su dolor, en medio de que ya no va a estar con nosotros, está pensando ¿en quién? En Dios. Están pensando en priorizar, en dejar su tiempo hasta cuando ya no existía, está pensando en priorizar a Dios en su vida, ¿no? Aprovechemos bien nuestro tiempo, que sea para la gloria de Dios en todo momento. Vamos al siguiente.
Otro punto que me gustaría resaltar del texto que hemos leído es que hagamos la voluntad de Dios, ¿no? Aquí en Salmo 143:10, David le pide a Dios, Dios, ayúdame a hacer tu voluntad, ¿no? Le dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque David se conocía, sabía que él en un momento dado se desconectó de Dios y no hizo la voluntad de Dios, ¿no? Sabemos que cayó en adulterio, mintió y llegó hasta matar. Entonces él entendió la lección, aprendió la lección y decía, Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Y nosotros también ese pedido debe ser nuestro pedido continuo. Ayúdame a estar conectado siempre contigo de tal manera que yo haga tu voluntad y no la mía. Porque sin darnos cuenta, muchas veces ya estamos haciendo nuestra voluntad, ¿no? Yo he conocido, como les dije en algún momento, a muchas personas cristianas en la terapia, ¿no? Que ustedes saben que soy psicóloga. Conocí a una parejita, cristianos ellos, pero que precisamente se habían alejado de la voluntad de Dios para sus vidas. Se habían desconectado, porque ustedes saben que todo parte de que estemos conectados con Dios, que estemos orando, leyendo la Biblia. ¿Y qué pasaba, no? La esposa decía, yo no puedo creer, ¿cómo es posible que mi esposo yo lo conocí orando, predicando, yendo a la iglesia, participando, y no puedo creer en lo que nos encontramos ahorita, ¿no? En ese momento se encontraba él en adulterio continuo, incluso continuo. Y yo les decía, es que la esencia es que permanezcamos conectados. El día que nos desconectemos, vamos a ser presos de nuestra propia voluntad. Necesitamos pedirle a Dios, quiero estar conectado, quiero hacer tu propósito en mi vida. Y vamos a concluir con lo tercero. También el versículo nos hablaba de estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cómo yo sé que estoy llena del Espíritu Santo? Puedo creer de repente de que estoy llena del Espíritu Santo, pero es mejor que nos tomemos un examen, y este examen está aquí, ¿no? Si yo estoy viviendo en gozo, en paz, en paciencia, en fe, a pesar de mis pruebas y de mis problemas cotidianos, mis desafíos, mis retos, quiere decir que estoy llena del Espíritu Santo. Pero si al contrario estoy con ansiedad, estoy con depresión, y eso yo le digo a muchos de mis pacientes que son cristianos, le dije hace poquito a una de ellas, hace una semana, le dije, tú eres cristiana, tú no puedes estar preocupada por el futuro, porque tú sabes que tienes un Padre, y ese Padre está a cargo de tu futuro, de tu salud, de tus finanzas. Entonces, la preocupación no puede invadir a un cristiano. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, fe, ¿no? Ahora también me he tocado también con personas que están en conflictos familiares con el esposo, con los hijos. Quiere decir que no está ausente el fruto del amor, de la bondad, de la benignidad, de la mansedumbre, ¿no? Y también a ellos les digo, ¿no? Necesitamos volver a conectarnos con Cristo, necesitamos del Espíritu Santo. Cuando ustedes nuevamente vuelvan a estar conectados con el Espíritu Santo, ya no van a venir a mi consulta, ya no van a venir a mi terapia, porque va a nacer ¿qué? El amor, la comprensión, el perdón, la bondad, la mansedumbre, la templanza en nuestras vidas, ¿no? Entonces es muy necesario que podamos nosotros estar llenos del Espíritu Santo. En algún momento yo les conté la historia de Peter, no las voy a volver a contar porque ya la conocen, solo quiero enfatizar, Peter antes de conocer a Dios era una persona que estaba en el alcoholismo, que estaba preso también de maltratar a su esposa y a sus hijos, estaba en adulterio también continuo, y ahora que está en Cristo,
es una persona que está llena del Espíritu Santo, no porque yo lo diga, sino porque se notan estos frutos en su vida. Ahora, ¿quién lo ha notado más? La persona que lo ha notado más es su esposa, que en su momento lo abandonó, pero que ahora está viendo en él otra persona, otro Peter, ¿no? Y ahora esta esposa está viniendo a la iglesia, está yendo al grupo pequeño. ¿Por qué? Porque ve los frutos del Espíritu Santo. ¿Será que nosotros también estamos inspirando eso en otras personas? ¿O las personas más bien dicen, uy, Katy, no, mejor no voy a su iglesia porque para ser como Katy, mejor no voy, ¿no? O al contrario, estamos inspirando más bien a que las personas quieran conocer de Cristo. Y a mí me lo han dicho muchas veces los estudiantes de la Biblia, ¿no? Me dicen, Katy, pero ¿por qué hay como dos clases de cristianos? ¿A qué se debe, no? Porque hay algunos que cambian su vida, pero ay, mi vecino, si supieras cómo es, ¿no? Entonces, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Estamos atrayendo a la gente a Cristo o más bien de repente no lo estamos haciendo? Necesitamos entonces tomar estas tres soluciones que Dios nos está diciendo. Nos está diciendo, despiértate, estamos en los tiempos finales, no duermas. ¿Y cómo nos despertamos con nuestra vida? ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo. Tenemos que también estar en su voluntad y tener los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, empezando por mí, a que podamos poner en práctica el estar despiertos, el estar velando, el estar preparando nuestras vidas para nuestro encuentro con nuestro Dios, y que también seamos de inspiración e influencia para los que no conocen. Amén.